Lo primero que notó Marisol Vega fue el caballo, no el jinete, el caballo. Llegó sobre la cresta a un paso demasiado tranquilo para ser problemas y demasiado firme para ser coincidencia, un ruano oscuro con una mancha blanca que iba desde la frente hasta el hocico y que atrapaba los últimos rayos de la tarde como un trazo de tiza sobre la piedra. El jinete iba sentado erguido, pero no rígido, una mano suelta sobre las riendas y la otra colgando a su lado. Había algo en la forma en que se sostenía, ni tenso ni actuando, que hizo que Marisol detuviera la mano antes de alcanzar el rifle. Se quedó al borde del barranco y lo observó de la forma en que se observa algo que todavía no puedes nombrar. Una nube cruzó el sol, por un momento, toda la cresta se volvió del color de la ceniza, y el caballo y el jinete quedaron allí como algo recortado del aire, no del todo real, no del todo parte de la tierra. Luego la nube siguió su camino, la luz regresó cálida y todo volvió a ser solo un hombre a caballo, detenido a cierta distancia, mirando hacia abajo. Ella contó esa parte de la historia muchas veces después, deteniéndose siempre en el mismo momento, la mano que no llegó al rifle. El campamento llevaba 4 días en el barranco, metido entre 2 lomas bajas donde el viento se quebraba y el mezquite crecía lo bastante denso como para ocultar un fuego de cocina por la noche. Eran 11 en total. Esperanza Vidal dirigía el grupo sin decir nunca que lo dirigía. Era ella quien decidía dónde parar, cuánto descansar, si confiar en el agua de un arroyo antes de dejar que nadie bebiera. No era grande ni ruidosa, pero tenía una forma de quedarse quieta cuando pensaba que hacía que las personas a su alrededor también se quedaran quietas. Tobias Kern, que venía de ascendencia alemana y había vivido en la frontera el tiempo suficiente para olvidar gran parte de lo que eso significaba, dijo una vez que ella tenía la misma cualidad que una mesa. Simplemente ocupaba el espacio, y el espacio se acomodaba a su alrededor. Lo dijo como un cumplido. Ella lo recibió como uno. Los demás eran una colección suelta de personas que se habían juntado de la forma en que suelen juntarse los sobrevivientes de la frontera, no por elección, sino por la lenta lógica de las dificultades. Estaba el viejo Rufus Oakes, que caminaba con una cojera que nunca explicaba. Estaban los hermanos Delgado, Petra y Vince, que se llamaban primos delante de extraños por razones que nadie presionaba. Había un hombre al que el campamento había empezado a llamar seco, bajo, moreno y rápido, con la clase de vigilancia que parece calma hasta que notas que los ojos nunca dejan de moverse, había aparecido en un punto de agua 3 semanas antes y simplemente se había quedado. Estaba Clara, que llevaba a su hijo menor contra el pecho en un rebozo anudado al hombro y cocinaba mejor que nadie sobre un fuego que nunca debía ser grande. Estaba Ambrose, un muchacho adolescente que pertenecía a alguien como sobrino y a todos como recadero. Había 2 hombres mayores, Heriberto y un hombre que se hacía llamar Fitch, cuyo silencio se sentía ganado más que antipático. Y estaba Marisol, que hacía la guardia al atardecer porque decía que la luz de entonces era la más honesta. Nada podía esconderse en ella de la forma en que las cosas se escondían en la oscuridad completa o bajo la luna llena. No habían tenido carne fresca en 9 días. Las provisiones secas se estaban acabando y la caza en ese tramo del territorio había sido pobre, del tipo de pobreza que parece deliberada, como si la tierra hubiera tomado una decisión sobre ellos y estuviera reteniendo algo. Ambrose había salido 2 veces con la vieja escopeta y había regresado solo con quemaduras de sol. Tobias había encontrado señales de venado cerca de un arroyo seco 2 días atrás, pero los animales ya se habían movido cuando él regresó, lo que lo había dejado de un humor que todavía estaba procesando. Esperanza había racionado sin que el racionamiento se sintiera como castigo, lo cual requería una habilidad particular, no de prestidigitación, sino algo más cercano al tono, la forma en que una persona puede decir algo duro con una voz que lo hace sonar como clima en lugar de juicio. Para la 4ª tarde en el barranco, incluso ella estaba callada de una forma que no tenía nada que ver con el pensamiento. Así que cuando Marisol vio al jinete llegar sobre la cresta a ese paso sin prisa con el roano de la mancha blanca, se quedó mirando y no se movió. Él se detuvo a 300 yardas, se quedó allí un largo momento con el caballo perfectamente quieto debajo de él, lo cual no era poca cosa. Un caballo entrenado o un caballo calmado, de cualquier forma, un caballo que reflejaba la disposición de su jinete. Luego alcanzó detrás de él muy despacio y levantó algo de detrás de la silla. Lo sostuvo a la longitud del brazo por un momento, el tiempo suficiente para que se viera claramente que era un cuarto trasero de venado, recién desollado, todavía oscuro de sangre a lo largo de la costura del corte. Lo sostuvo allí durante 2 o 3 segundos, asegurándose de que se viera.
Luego lo dejó en el suelo delante de él, miró una vez más hacia el campamento sin ninguna expresión legible, giró al Roano y cabalgó de regreso sobre la cresta. No dijo una sola palabra. Marisol no se movió durante 2 minutos completos. Los contó. Luego fue a buscar a Esperanza. El campamento debatió el asunto de la forma en que la gente hambrienta debate cualquier cosa ofrecida por un extraño, con toda la fuerza del deseo fingiendo ser escepticismo. Seco dijo que podía ser una trampa, una forma de atraer a alguien a campo abierto. Tobías dijo que la carne era real, que el hombre se había ido y que el hambre también era real, y que él estaba inclinado a priorizar las cosas que tenía delante. Rufus dijo que había visto ese tipo de acercamiento antes, un hombre solo probando un campamento antes de pedirle algo, y que podía significar cualquier cosa o nada, lo cual era técnicamente cierto, pero no especialmente útil. Petra dijo que le parecía que el caballo se veía bien cuidado, lo que significaba que el jinete no estaba desesperado, lo que significaba que la carne no venía de la desesperación, y no estaba segura de qué más venía. Vince dijo que tal vez el hombre simplemente tenía más venado del que necesitaba. Nadie tenía una respuesta lista para eso. Esperanza escuchó todo sin dirigir la conversación, como siempre escuchaba. Y cuando el debate se redujo a repeticiones, envió a Seco y a Tobías a recoger la carne y le dijo a los demás que se mantuvieran alejados de la línea de la cresta. Vigiló los farallones hasta que los 2 hombres regresaron, y vio cómo se desenvolvía el cuarto trasero de venado, y se agachó sobre él un momento examinando el corte. Había sido desollado bien, más que bien, con la clase de atención que hablaba de práctica y paciencia a la vez. Sin superficies desgarradas, sin desperdicio. Quien había hecho ese trabajo lo había hecho muchas veces y no había dejado de preocuparse por hacerlo bien. Clara lo asó esa noche con chiles secos del fondo de su mochila, y el olor se movió por el campamento como algo que se les debía desde hacía tiempo. Nadie habló mucho mientras comían. El niño más pequeño, que había estado volviendo locos a todos con sus llantos durante 2 días seguidos, se durmió a mitad de la comida con grasa en la barbilla y el rebozo subido hasta las orejas, y hasta ese pequeño silencio se sintió como alivio. Marisol comió despacio y vigiló la cresta. El jinete regresó la tarde siguiente a la misma hora y desde la misma dirección. 2 conejos y un par de codornices esta vez, dejados de la misma manera. Sin acercarse, sin hablar, el caballo sosteniéndose quieto. Se había ido antes de que Seco llegara a la cima del farallón para mirar. La tarde siguiente fue un costado de antílope, más de lo que podían comer en una noche, y Esperanza se quedó de pie en la última luz sosteniendo una tira del borde seco entre 2 dedos y pensando durante mucho tiempo. En la cuarta tarde, ella salió a su encuentro. Fue sola. Nadie estaba del todo cómodo con eso, pero todos entendieron que era su decisión y su derecho, y nadie dijo la cosa que estaban pensando con la suficiente claridad como para que se convirtiera en un obstáculo. Marisol se quedó al borde del campamento con el rifle descansando sobre ambos antebrazos, ni levantado ni apuntado, solo presente, y vio a Esperanza cruzar el terreno abierto a un paso sin prisa que de alguna forma coincidía con la lógica del jinete, como si estuviera respondiendo a una pregunta en el mismo registro en que había sido hecha. Él no había dejado nada en el suelo esta vez. Estaba sentado sobre el Roano con las manos visibles sobre el cuerno de la silla y la vio acercarse. El caballo movió una oreja. Cuando ella se detuvo a 10 pies del animal, él le hizo un leve asentimiento, nada ceremonial, solo reconocimiento. Ella asintió de vuelta. Le preguntó su nombre. Él se quedó callado un momento, no mucho, solo lo suficiente para que la pregunta se sintiera considerada en lugar de desviada. Luego dijo: Teyum. Nada después. Ella le preguntó de dónde venía. Él miró al norte, más un gesto que una respuesta. Le preguntó por qué estaba haciendo esto, la carne, el dejarla, el volver. Él la miró un momento con ojos que no eran antipáticos y tampoco eran del todo legibles. Luego miró más allá de ella hacia el barranco, hacia los farallones a ambos lados y el hilo tenue de humo del fuego de cocina, y dijo: Vi los números. Hizo una pausa. Pensé que andaban cortos. Esperanza sostuvo eso un momento. El viento de la tarde se movió entre el mezquite detrás de ella y el Roano cambió el peso de una pata delantera a la otra. Dijo: Puedes acampar con nosotros esta noche. Lado este, lejos del fuego principal. Hizo una pausa. Mantén la distancia con los demás hasta que se acostumbren a ti.
Cayuma sintió una vez, un asentimiento limpio sin nada debajo. Ella se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el barranco. No miró por encima del hombro. Él bajó la pendiente al mismo paso sin prisa, que parecía preferir el Roano para todo, y Marisol lo siguió con la mirada todo el camino hasta el fondo, tomando nota de la línea de sus hombros, de la forma en que sostenía las riendas y de la posición de su mandíbula, que no estaba tensa. Movió el rifle de vuelta a su posición habitual a su lado y no dijo nada. Él instaló su petate en el lado este sin que se lo indicaran dos veces, eligió un lugar con buen suelo y una línea de visión despejada hacia el norte, una elección que registró seco, y pasó el resto de la tarde trabajando en el Roano con la concentración callada de alguien que hace mucho ha colocado al caballo cerca de lo más alto de sus prioridades. Lo cepilló, revisó cada casco, limpió el freno y lo secó contra su manga, luego se sentó con la espalda contra una roca de cima plana y no hizo nada durante un rato, de la forma de un hombre acostumbrado a su propia compañía. Ambrose lo observó desde el otro lado del campamento con el interés descarado de alguien que aún no ha aprendido a fingir que no está mirando. Cayum ignoró esto por completo. De alguna forma esto aumentó el interés de Ambrose en lugar de reducirlo. No comió con el grupo esa primera noche. Esperanza envió a Petra con un plato y él lo aceptó con un asentimiento, comió donde estaba, devolvió el plato limpio y sin ceremonia. Nadie sabía qué hacer con él, lo cual era diferente a desconfiar de él, aunque la línea entre las dos cosas se mantuvo delgada durante varios días. A lo largo de la semana siguiente, algo parecido a la acomodación se asentó sobre el campamento. De la forma en que se forman las acomodaciones en la frontera, no a través de discusión o decisión, sino a través de la acumulación de pequeñas evidencias. Cayum cazaba todas las mañanas y era consistentemente bueno en ello, de la forma que no tiene nada que ver con la suerte. Leía la tierra de la forma en que algunas personas leen un texto familiar, captando los detalles que otros pasaban por alto. Un tallo de hierba doblado, una mancha de rocío en una roca orientada al norte, el silencio particular de un tramo de maleza que guarda algo dentro. Mataba limpiamente, desollaba con cuidado y traía de vuelta lo que podía cargar sin desperdicio. Hablaba casi nada. No antipático, no frío, solo callado de una forma que parecía constitucional más que elegida, como si las palabras fueran una moneda que guardaba y gastaba deliberadamente. Cuando se hablaba, las palabras eran cortas y libres de adornos. No se explicaba a sí mismo y no pedía a los demás que se explicaran, lo cual en esa economía era una forma de cortesía. Rufus le dijo a Tobías una tarde que Cayum era lo que él llamaba el tercer tipo. El primer tipo es callado porque tiene miedo. El segundo tipo es callado porque está escondiendo algo. Mordió una tira de antílope seco. El tercer tipo simplemente está hecho así. El pensamiento viene primero y el hablar es lo que sobra. Miró al otro lado del fuego, donde Cayum estaba sentado al borde de la luz. El tercer tipo suele ser inofensivo. Tobías preguntó qué significaba suele. Rufus dijo que significaba suele. Los niños se adaptaron a Cayum más rápido que los adultos, saltándose la etapa evaluativa y yendo directamente a la aceptación. El niño más pequeño, Mateo, lo miraba con la curiosidad solemne que dirigía a la mayoría de las cosas nuevas. La niña pequeña, Inés, le dijo una vez sin preámbulos que su caballo tenía una cara bonita, lo cual pareció gustarle genuinamente. Y Ambrose, que no podía evitar fascinarse con las cosas que no entendía, había empezado a seguir a Cayum por las mañanas con una persistencia que debería haber molestado y de alguna forma no lo hacía. Una mañana salieron juntos antes de que el campamento despertara del todo, el aire todavía cargando el frío olor de la noche, siguiendo un venado mula hacia el sur a través de un cañón poco profundo. Cayum se agachó sobre un conjunto de huellas en un parche blando de tierra cerca de la pared del cañón, con dos dedos flotando justo encima de la superficie sin tocarla. Ambrose se agachó a su lado y miró lo mismo y vio tierra. ¿Cómo sabes hacia dónde fue? Cayum señaló el borde delantero de la huella izquierda. El peso se desplazó aquí. Ese es el impulso. El animal se movía hacia el este. Se levantó y miró adelante. Se movía despacio, no espantado. Ambrose miró la huella otra vez. Sigo viendo solo una huella. Estás mirando la forma. Mira el peso que hay en ella. Ambrose lo intentó. No estaba seguro de ver la diferencia todavía, pero entendía que había una diferencia que ver. Más tarde, caminando de regreso, preguntó dónde Cayum había aprendido a leer el suelo de esa forma.
Cayum se quedó callado el tiempo suficiente para que Ambrose pensara que no iba a responder. Luego. Un hombre llamado Osea. Pasé 2 temporadas con él cuando tenía más o menos tu edad. ¿Dónde está ahora? ¿Se fue? Ambrose reconoció ese tono y no insistió. El campamento se relajó por grados. Seco permaneció vigilante de la forma que era hábito más que hostilidad. Vigilaba a todos así. Simplemente era su naturaleza. Marisol seguía durmiendo con el rifle cerca, pero ya lo hacía antes de que Cayum llegara. Tobías había decidido temprano que Cayum era útil y confiable, que era el único cálculo que Tobías aplicaba a las personas, y lo trataba en consecuencia. Esperanza observaba todo con la atención que le daba a todo, no buscando lo que estaba mal, sino lo que era verdadero. Lo que veía era un hombre que había organizado su vida alrededor de la utilidad porque la utilidad era lo más cercano a la conexión que había encontrado que no requería explicarse a sí mismo. Reconocía la forma de ello. Una tarde se sentó cerca de él junto al fuego después de que los demás se hubieran retirado, el campamento en silencio a su alrededor. Mateo dormido sobre el pecho de Clara, y Heriberto roncando un sonido bajo y constante desde el extremo lejano del campamento. Le preguntó sin rodeos hacia dónde iba. Él miró el fuego, un largo instante, luego dijo. A ningún lugar en particular. Ella asintió. Vamos hacia el cruce del río en 3 días. Después de eso, giramos al sur. Eres bienvenido a cabalgar con nosotros hasta allí. Más allá también, si quieres. Él se quedó callado otra vez, pero esta vez el silencio se sintió más como consideración que como desviación. Luego dijo. Aprecio la oferta. Eso fue todo. Pero algo había cambiado de una forma pequeña, de la forma en que las cosas cambian cuando 2 personas llegan a un entendimiento sin la carga de oraciones completas. Si este tipo de historia te atrapa, un like en el vídeo ayuda mucho a mantener este canal vivo. Esa tarde el campamento se estaba desmontando antes del amanecer, empacando las mulas y echando tierra sobre las cenizas del fuego, cuando Ambrose llegó corriendo por el farallón del este. El campamento se quedó quieto de esa forma específica de la gente que ha practicado quedarse quieta bajo presión. Cayum ya estaba de pie. Había estado ensillando al Roano, moviéndose a través de ello de la forma en que se movía a través de todo, sin prisa, con atención. Y se detuvo ahora con un estribo todavía colgando, mirando al norte con una expresión que era diferente de cualquier cosa que el campamento hubiera visto todavía en él, no miedo, algo más preciso que el miedo y más frío. La expresión de alguien que ha estado esperando que una puerta en particular se abra y ahora ha oído el golpe. Esperanza lo miró a través del fuego. Él dijo. No vienen por su campamento. Ella sostuvo su mirada. ¿Entonces por quién? Él la miró un momento, luego metió la mano en su chaqueta y sacó algo doblado y grueso, un documento, papel de alta calidad con filigrana, el sello de cera roto pero todavía mayormente intacto. Lo sostuvo un momento, miró hacia abajo y dijo. Explicaré todo después. Esperanza dijo. Explica lo suficiente ahora. Él miró los farallones, luego de nuevo a ella. Levantamiento de tierras, original legítimo. Un hombre llamado Greer lo tenía archivado bajo su propio nombre en la oficina territorial. Pertenece a una familia llamada Vázquez. Lo saqué de su escritorio hace 3 meses y he estado intentando llevarlo a algún lugar donde pueda ser verificado y actuado, a algún lugar fuera del alcance de Greer. Hizo una pausa. El alcance de Greer es considerable. Esperanza dijo. ¿Y esos hombres? Trabajan para Greer. El sonido de cascos en la ladera norte. Los 3 jinetes bajaron al barranco con la confianza deliberada de hombres que no tienen razón para esperar resistencia seria. Eran de aspecto duro, de la forma de los largos caminos y las elecciones que dejan marca, no jóvenes, no incautos, vestidos con lona y cuero que habían visto semanas de polvo. El hombre al frente montaba un caballo gris que favorecía ligeramente la pata delantera izquierda, y tenía ojos pálidos que se movieron sobre el campamento de la forma en que se hace inventario en lugar de ofrecer saludo. Tendría unos 50 años, ancho de hombros, con un rostro que no había sido suave en mucho tiempo. No miró a Esperanza ni a Seco ni a Marisol ni al fuego. Miró directamente a Cayum. Te hemos estado buscando, dijo. Cayum se quedó de pie con las manos a los lados, visibles, fáciles. No actuando calma,
Simplemente calma. La clase que viene de haber hecho los cálculos y haber llegado a algún lugar más allá del miedo. Dijo. Lo sé. El hombre de ojos pálidos dejó que su mirada recorriera el campamento. Tomó un largo momento evaluador y luego miró de nuevo a Qayyum. Apártate de esta gente, dijo. Esto no necesita involucrarlos. Entonces que no los involucre. Date la vuelta. Te encontraré por la mañana. La boca del hombre de ojos pálidos se movió en algo que no era exactamente una sonrisa. Llevamos 3 meses buscándote. No me voy a dar la vuelta. Hizo una pausa. Greer quiere lo que te llevaste. Greer quiere que lo que robó vuelva a estar enterrado. Lo que me llevé es un trozo de papel con las marcas originales del levantamiento de un terreno y un sello de cera de la Comisión Territorial y el nombre Vázquez en la parte superior con tinta que lleva allí 22 años. Greer tiene otro conjunto de papeles archivados bajo su propio nombre que dicen que la misma tierra es suya. Hizo una pausa. ¿Sabes la diferencia entre esas dos cosas o no estarías trabajando de noche? Uno de los otros 2 jinetes se movió en la silla, el tipo de pequeño movimiento que viene de la incomodidad más que de la amenaza. El hombre de ojos pálidos dejó pasar un instante de silencio. Esa es una historia larga, dijo. Es la verdadera. Esperanza dio un paso adelante. Se colocó entre los 3 jinetes y el fuego sin levantar la voz ni las manos, ocupando su terreno con la misma completitud con la que Tobías una vez la había comparado con una mesa. Dijo. Cualquier negocio que tengas con este hombre, exprésalo claramente y que se escuche o lleva tus caballos de vuelta por la ladera norte. Entraste en mi campamento y yo no arreglo deudas con las que no me han presentado. El hombre de ojos pálidos la miró durante un largo momento. Señora, dijo, con una cortesía que era genuina y refleja, un resto de una educación diferente. Esto no es asunto suyo. Lo hiciste asunto mío cuando pasaste mis farallones. Los ojos del hombre de ojos pálidos volvieron a Qayyum, luego al documento todavía en la mano de Qayyum, y algo cambió. No se suavizó, pero recalculó, un hombre ajustándose a más variables de las que había esperado. Dijo. Nos mantendremos en la cresta norte. Sal a primera luz, solo para hablar. Qayyum dijo. Dame hasta la mañana. Los 3 jinetes se mantuvieron un momento más largo de lo que se sentía cómodo, y luego el hombre de ojos pálidos giró su caballo y los otros 2 giraron con él, y volvieron a subir la ladera con la misma deliberación sin prisa con la que habían bajado. El sonido de los cascos se desvaneció hasta que solo quedó el viento en el mezquite y el pequeño chasquido del fuego asentándose. Nadie se movió durante una respiración completa después de que el silencio se cerrara detrás de ellos. Luego Esperanza extendió la mano. Qayyum colocó el documento en ella. Ella lo desdobló con cuidado, sosteniéndolo cerca del fuego. No podía leer todo el lenguaje técnico de un documento de levantamiento, los grados, las cadenas y los puntos de referencia, pero podía leer lo suficiente. Podía leer el nombre Vázquez en la parte superior. Podía leer la fecha, que tenía 22 años, y el sello del comisionado, que estaba agrietado pero intacto, y las marcas originales del levantamiento en la mano de alguien muerto hacía mucho que, sin embargo, había tenido cuidado con el trabajo. Lo dobló de nuevo de la forma en que había estado doblado y lo sostuvo un momento sintiendo el peso del papel, que nunca es solo el peso del papel. Dijo. 2 días al río. Esos hombres, déjame a esos hombres. Le devolvió el documento. Él lo tomó y la miró. Ella dijo. Hablaré con él por la mañana, el de los ojos pálidos. ¿No estás seguro de esto? Un hombre seguro de lo que está haciendo no se explica al campamento al que está cabalgando. Hizo una pausa. Los hombres inseguros a veces pueden ser razonados. Qayyum asintió lentamente. Miró el documento en sus manos, luego lo dobló de nuevo dentro de su chaqueta. El resto de la noche pasó sin incidentes. Marisol hizo la primera guardia y Seco la segunda, y entre los 2 mantuvieron el farallón norte bajo observación durante todas las horas de oscuridad. Los 3 jinetes no volvieron a bajar. El ronquido de Heriberto se reanudó en algún momento después de la medianoche, lo cual fue casi reconfortante. Lo que Esperanza le dijo al hombre de ojos pálidos a la mañana siguiente fue entre los 2 y el aire abierto. Caminó sola hasta la cresta norte, lo cual de nuevo puso al campamento en una tensión callada,
y se quedó allí durante quizá 20 minutos en una conversación que el campamento no pudo oír. Cuando bajó, dijo solo que los jinetes se mantendrían durante 2 días y les permitirían moverse al sur, y que ella había dado su palabra sobre algo que no especificó, y que tenía la intención de honrar esa palabra de la forma que considerara adecuada, que no era necesariamente la forma en que el hombre de ojos pálidos imaginaba. Nadie le pidió que lo aclarara. Desmontaron el campamento en menos de 1 hora. El camino al sur se movía a través de un país que se abría gradualmente, el barranco apretado dando paso a planicies más amplias, el mezquite espaciándose, el cielo volviéndose más grande sobre sus cabezas de la forma en que lo hace cuando la tierra se aplana. Viajaban en una columna suelta con Seco al frente y Marisol en la retaguardia, el paso firme, las mulas manteniendo el ritmo con los caballos en ese ritmo bamboleante que cubre distancia sin sentirse como huida. Cayum cabalgaba entre los hermanos Delgado, lo cual había sucedido sin que nadie lo arreglara. Petra le hacía preguntas sobre el país que tenían delante y él respondía con la economía de alguien que conoce bien una cosa y no necesita adornarla. Vince ocasionalmente respondía antes de que Cayum pudiera, usualmente equivocado, y Cayum lo corregía sin filo, lo cual Petra encontraba satisfactorio. Ambrose cabalgó junto a Cayum durante la mayor parte del primer día, sin preguntar mucho por una vez. En la tarde tardía dijo: «¿Ese hombre de los ojos pálidos, lo conoces de antes?» «Su nombre es Aldrich. Trabajó para Greer durante años». Hizo una pausa. «No es un mal hombre exactamente. Es un hombre que pasó mucho tiempo trabajando para hombres malos. Eso cambia la forma de las cosas, pero no siempre el carácter debajo». Ambrose cabalgó con eso un rato. Luego: «¿Habría hecho algo anoche si Esperanza no hubiera dado un paso adelante?» «Habría intentado sacarme a solas». Cayum dijo. «¿Y luego?» Cayum lo miró. «Sí», dijo. Ambrose asintió lentamente como si eso confirmara algo que ya había resuelto. No preguntó nada más. Tobías le llevó una idea a Esperanza en el campamento de la segunda noche. Había un juez a 2 semanas al este del cruce del río que no le debía nada a Greer y que tenía reputación de tomar las disputas de tierras en serio. Había hecho negocios en esa dirección el año anterior y conocía los caminos. Lo dijo sin proponer nada directamente, solo colocando la información donde ella pudiera alcanzarla. Ella lo consideró durante la mayor parte de la tarde. Luego buscó a Tobías junto al fuego y le preguntó cuánto tiempo le tomaba hacer una copia fiel. Él dijo 1 hora. Quizás 2 con la luz adecuada. Ella envió a Ambrose a buscar papel del fondo de una de las mochilas, 3 hojas que quedaban del paquete de cuentas, y reunió a Cayum y a Tobías junto al fuego. Tobías tenía buena letra y sabía suficiente lenguaje formal para reproducir las marcas, las fechas y los sellos con fidelidad. Trabajó a la luz del fuego con Cayum sosteniendo el original plano contra un trozo de cuero, y cuando terminó sopló sobre la tinta y dijo que serviría. Esperanza puso la copia en su propia mochila envuelta en el cuero. Le devolvió el original a Cayum. Dijo: «Si algo te pasa antes de que puedas archivarlo, habrá un registro». Tobías conoce el camino al juez. Cayum miró la copia que iba a la mochila de ella. Dijo: «¿La familia Vázquez, los conoces?» «Conozco familias como ellos». «Eso basta». Él asintió. No se dijo nada más. Llegaron al cruce del río al atardecer del segundo día, el agua corriendo clara y rápida sobre un fondo de grava. Las orillas bordeadas de álamos que sostenían la luz de la tarde en sus ramas superiores. Esperanza llamó el alto en la orilla cercana y acamparon en una repisa plana por encima de la línea de inundación, terreno sólido por 2 lados, vistas claras de los accesos. Cayum ayudó con el fuego esa noche. Se sentó dentro del círculo en lugar de en su borde. Nadie marcó el cambio directamente, pero Marisol lo notó, y pensó en las distancias que cambian sin ningún momento único al que pueda señalar, de la forma en que el límite de una cosa se mueve hacia atrás tan gradualmente que toma un tiempo darse cuenta de que se ha movido. Después de la comida, Esperanza le devolvió el documento y le dijo que era suyo y que la copia era de ella, y le deseó suerte con él. Él lo sostuvo un momento. Luego dijo: «Osea era el hombre que me enseñó a rastrear. Era Chiricahua. Su familia había estado en una tierra en el territorio del este durante 2 generaciones, archivada bajo nombres diferentes mientras él todavía vivía en ella. Murió antes de que se pudiera hacer algo.
Yo tenía 17 años. Dobló el documento y lo puso de nuevo dentro de su chaqueta. He sido un hombre cuidadoso con el papel desde entonces. Esperanza se quedó callada un momento. Luego dijo: La familia Vázquez sabrá lo que se hizo por ellos. Él dijo: No es por eso. Lo sé, dijo ella. Por eso lo dije. La mañana en que cruzaron el río, el agua corría fría y rápida, y el Roano pasó sin vacilar. Clara llevaba a Mateo alto en su espalda. Ambrose ayudó a guiar la mula de carga, y Heriberto cruzó el último con las botas quitadas, refunfuñando sobre el agua fría de una forma que hizo reír a Fitch por primera vez en días. En la orilla lejana, Esperanza giró al sur. La columna se ensambló detrás de ella en el orden natural que había encontrado durante semanas de viaje. Callum sentó al Roano en la orilla y vio pasar al grupo. Seco levantó una mano. Petra le dijo que se cuidara a sí mismo de la forma sin tonterías que era su calidez. Rufus dijo que había sido un buen compañero y que eso valía la pena decirlo. Clara presionó brevemente su mano contra su propio pecho y luego contra el aire en su dirección. Ambrose detuvo su caballo junto al Roano y se quedaron un momento sin hablar. Luego Ambrose dijo: Cuando llegues donde vas con el documento, ¿qué pasa después? Callum pensó en ello. Archivarlo es una cosa, dijo. Lo que pasa después es trabajo de otras personas. Abogados, la oficina, el tiempo. Hizo una pausa. No soy bueno en esa parte. Soy bueno en llevar las cosas a donde necesitan estar. Ambrose asintió. Extendió la mano. Callum la tomó, la estrechó una vez, firme. Luego Ambrose cabalgó y alcanzó la columna, y Callum giró al Roano hacia el este, hacia los álamos. Se movió al mismo paso sin prisa que el caballo prefería para todo, y la sombra de los álamos se movió sobre él, y luego los álamos dieron paso a terreno abierto, y el terreno abierto lo recibió, y se convirtió en una forma pequeña contra la mañana, y luego desapareció. 7 meses después, en la oficina de registros territoriales a 200 millas al este, se registró un levantamiento de tierras bajo el nombre Vázquez, con un sello secundario de un juez confirmando la autenticidad del original. El archivo fue hecho por un hombre llamado Cedray. Sin dirección, sin correspondencia después del archivo, solo el documento, la verificación y una nota de que la tarifa estándar había sido eximida bajo las provisiones para reclamaciones de tierras disputadas. La familia Vázquez recuperó su tierra. Tomó otro año y 2 apelaciones formales y una buena cantidad de paciencia que solo las personas que no tienen otra opción pueden reunir completamente, pero el levantamiento original se sostuvo, y la copia que Tobias Ken llevó al juez se sostuvo, y al final, el peso de 2 registros diciendo la misma cosa verdadera fue más de lo que un conjunto de papeles falsos podía cargar. Nadie en el campamento de Esperanza volvió a oír el nombre de Callum. La primavera siguiente, se habían asentado lo suficiente como para hacer un campamento más permanente cerca de un arroyo con buena hierba y agua limpia. Y una mañana, Marisol salió antes del amanecer para revisar la línea y encontró un costado de venado desollado colgando de un poste de mezquite en el borde este de su terreno, el aire de la noche todavía en él, frío y fresco. Ninguna huella que pudiera identificar con certeza en el suelo seco. Ninguna nota. Ninguna señal del Roano de la mancha blanca. Se quedó de pie en la luz temprana mirando aquello, la carne balanceándose ligeramente con el viento de la mañana. Pensó en manos que saben cómo hacer una cosa y la hacen sin ceremonia, y dejan no más rastro del necesario. Pensó en el peso del papel y en la distancia entre una forma y el significado dentro de ella. Luego levantó el venado del poste y lo llevó de regreso al campamento. Deja un comentario y dinos qué crees que hizo Callum después de archivar ese documento. ¿Desapareció en el territorio para siempre, o regresó por algo? Suscríbete ahora a Historias del Oeste, donde las leyendas cabalgan y el amor nunca muere.